Feliz sábado, bienvenidos al canal de YouTube de la Iglesia Villa Martelli. Hoy constamos de dos partes, la primera parte de adoración y la segunda parte del tema de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube y pueden mandarnos un mail que está abajo en la descripción. Espero que les guste. Determinado, Él carga su cruz, sobre sus hombros el precio del amor. Él fue juzgado, condenado a morir, y en su faz las marcas del sufrir. Clavos entierran, sangre derramar. El Rey del infinito se humilló, inmenso sacrificio, trae vida al pecador, se entregó en mi lugar, me amó. Sin yo merecer, restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy Él vive. Yo no soy digno de ungir sus pies, mas hoy decido su voluntad hacer. Toca hoy mis ojos para que vean tu luz, guíame al camino donde pueda ver tu cruz. Se entregó en mi lugar, me amó, sin yo merecer, restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy Él vive. Soy restaurado en Cristo, soy nueva criatura, la infinita gracia me alcanzó. Soy restaurado en Cristo, soy nueva criatura, la infinita gracia me alcanzó. Se entregó en mi lugar, me amó, sin yo merecer, restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy Él vive. Se entregó en mi lugar, me amó, sin yo merecer, restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy Él vive. Mas resucitó y hoy Él vive. Santo, 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 Dios mío.
el Cordero mi Señor. En una cruz clavado fue por una turba infame y cruel, sacrificado sin piedad, a mi Jesús Cordero fiel, oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero mi Señor. Yo, mi Jesús, soy pecador, pero tu gracia me salvó. De hoy en más te seguiré, soy tu Cordero, mi Señor. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero mi Señor. Muy bien, una vez más, buen día a todos. Realmente ha sido el estudio de la palabra de Dios durante esta semana sumamente significativo para cada uno de nosotros. Hemos podido ver, repasar juntos durante esta semana justamente lo que ocurrió hace casi 2000 años atrás con nuestro Señor Jesús, todo el entorno, lo que fueron tramando sus enemigos, el pensamiento de ellos cómo estaba tan lejos del Mesías y del relato bíblico, cómo se habían afianzado fundamentalmente en las tradiciones, dejando de lado la esencia misma del mensaje de la palabra de Dios. Y hemos podido ahora sí llegar justamente al momento cúlmine, al hecho por el cual nosotros tenemos la posibilidad de tener esperanza de vida. Si Cristo, dice Pablo, no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. El Señor Jesús falleció un día viernes, fue crucificado y murió allí en la cruz, fue sepultado en una sepultura que uno de sus seguidores donó, que nunca había sido usada, que no estaba muy lejos incluso del monte de la Calavera, y fue colocado, envuelto allí y colocado en ese sepulcro. Y como no solo los enemigos del Señor Jesús, los fariseos, los líderes, sino también la misma gente del imperio y aún más el mismo Satanás, no querían que pasara absolutamente nada raro y querían que el cuerpo de Jesús permanezca en ese lugar. Pobres ingenuos, ¿no? Pensaban que iban a poder detener al creador de la vida detenido en una pequeña tumba de una roca, aunque lo hubieran colocado en el centro mismo de la tierra, no lo hubieran podido detener. Pero Satanás montó guardia en el lugar con
toda la legión de sus ángeles, pero obviamente también estuvieron los ángeles del Señor allí. Y ya sabemos quiénes eran más fuertes. Y llegado el momento, nos dice el escrito inspirado, que el mismo ángel que ocupó el lugar que dejó vacío Lucifer, fue quien descendió como un rayo y produjo un enorme terremoto. Así como en la muerte, en la crucifixión de Cristo, las tinieblas fueron las que cubrieron la tierra y hubo un terremoto, ahora en el momento de la resurrección de Cristo hubo un terremoto, pero no hubo tinieblas, sino que hubo una luz totalmente resplandeciente que como un rayo, y fue el producto del descenso de este ángel, del ángel Gabriel. Y quien lo llamó con voz potente, y Cristo Jesús, quien había dicho que él mismo podía tomar él podía dar la vida y él mismo la podía nuevamente tomar, resucitó. Y quisiera invitarlos, mis queridos hermanos, quienes están aquí presentes y quienes nos están siguiendo por Zoom, quisiera invitarlos a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan. En el capítulo 20, el título del tema de esta mañana es La tumba vacía. Recordemos, Cristo Jesús murió, nos dice el texto, en la hora nona, aproximadamente a las 3 de la tarde. Fue sepultado antes de la puesta del sol y el Señor Jesús también reposó en el momento de su sacrificio, respetando el día sábado. Esa era conocida como una gran Pascua, cuando la Pascua coincidía con el día de reposo, como fue en ese año. No fue casualidad que el Señor Jesús muriera justamente en ese año y coincidiendo la Pascua con el día de reposo. Debía ser así. Y así fue. Y el Señor Jesús reposó, y cuando pasó el día de reposo, las primeras horas del primer día de semana, el Señor Jesús resucitó. Gracias, Fabián, por el vaso de agua. Y hay 3 personajes que se acercan a la tumba, que registra Juan. En realidad hubo algunos más, pero ustedes vieron que cada uno de los testigos escribe y deja de manifiesto aquello que más le llamó la atención. Vamos nosotros a detenernos a ver según la descripción de Juan. Dice Juan, capítulo 20, versículo 1 en adelante: el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Y esto de oscuro es sumamente significativo también. Podríamos detenernos a ver muchos aspectos, pero no nos vamos a detener tanto. Simplemente mencionar que oscuro era el momento de la hora. Todavía no había terminado de amanecer y era uno de los momentos más oscuros, pero no solamente oscuro desde el punto de vista físico, sino también era un momento sumamente oscuro desde el punto de vista espiritual. Los discípulos estaban pasando un momento tremendamente de tristeza, de angustia, porque su maestro había muerto. Y muchas cosas todavía no las tenían claras, no recordaban muchas palabras que Cristo Jesús les había mencionado, pero ya pronto todas las cosas, todas las piezas iban a empezar a encajar e iba a empezar a comprenderse plenamente lo que estaba aconteciendo. Pero lo cierto es que siendo aún muy oscuro, se acerca a ella al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Quiero rescatar también este aspecto que resalta acá, vio. Saben, quienes estamos en la docencia, siempre en el área de investigación les decimos a los alumnos que observen. Es más, en la materia
de investigación, el primer trabajo práctico que se les suele dar a los alumnos es ir a observar una clase, y todo lo que tienen que hacer es tomar nota de lo que ven, de la clase, de la respuesta de los alumnos, del docente, tomar nota, ver, observar. Y ella dice que vio quitada la piedra del sepulcro. No estaba la piedra, era una enorme piedra, que incluso estaba sellada. Y nos dice el texto que corrió rápidamente, no ingresó al sepulcro. Vio y pensó, dedujo que habían quitado el cuerpo de Cristo Jesús. Corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. Fíjense, el otro discípulo es Juan. Juan, cuando escribe refiriéndose a él, no dice y a mí, me dijo a mí. No, dice y al otro discípulo. Es la forma que él, el estilo que él optó por escribir. Y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Imaginémonos la situación triste. Cristo Jesús había muerto, y no solo que había muerto, sino que ahora en la mente de ella estaba la idea de que habían robado el cuerpo. Ella había ido junto con otras mujeres para poder, llevaban hierbas aromáticas, para poder envolverlo mejor con estas hierbas, porque no habían tenido tiempo debido a que murió muy poco antes de que ingrese, de que descienda el sol, de que comience el día sábado. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Imaginémonos la escena. Todos los discípulos escucharon, pero Pedro y Juan escuchan y salen corriendo. Y corrían los dos juntos, dice el versículo 4. Pero el otro discípulo corrió más aprisa, probablemente porque era más joven Juan. Juan era el más joven de todos los discípulos. O tal vez porque era el más amado, se sintió justamente con la necesidad de llegar rápidamente y ver qué era lo que estaba aconteciendo. Y llegó primero al sepulcro. Versículo 5, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Él también observó, él también vio. Desde afuera, sin ingresar, vio los lienzos puestos allí. El sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Tanto los lienzos que envolvían el cuerpo como el sudario que estaba sobre su cabeza estaban bien dobladitos y colocados sobre el lugar donde había sido colocado el cuerpo. Interesante detalle a destacar. El creador del universo, el Dios del orden, también tuvo presente este pequeño detalle. Se podría haber levantado y haber dejado, arrojado allí mismo, donde había estado su cuerpo, el lienzo y el sudario, pero los dobló. Y a Juan le llamó la atención y lo escribió. Pero no ingresó. ¿Por qué no habrá ingresado? No sabemos. No sabemos si tuvo cansancio por haber corrido tanto, o porque sintió cierto temor, o porque decidió esperar que llegue Pedro, pero ya fue observando que el cuerpo no estaba. Y entonces entró también el otro discípulo que había venido primero versículo 6, dice,
Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro, ¿no? Pedro fue el que entró. Pedro entró. Y el versículo 8, entonces entró él también, el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro. Y esto es realmente destacable. Dice, y vio y creyó. Se destaca acá que el que creyó fue Juan, el otro discípulo. Él, el que está escribiendo, creyó. ¿Por qué creyó? ¿Saben? Si nosotros buscamos en San Mateo, en el capítulo 20, versículos 17 al 19, dice que subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, estaba yendo ya justo a Jerusalén, estaba muy pronta la Pascua, estaba muy pronto el momento en que Cristo Jesús iba a ser crucificado. Y él no quiso dejar esto oculto a sus discípulos, sino que los previno, les dijo lo que iba a acontecer, con detalles les contó. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre, como le gustaba autodirigirse a sí mismo, será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. El Señor Jesús les había dicho bien, con detalles, lo que le iba a acontecer a él. Pero los discípulos, y esto nos suele pasar a nosotros siempre, cuando nos predisponemos a algo, pasamos por alto muchas señales que nos indican claramente que no va a ser así como nosotros nos predisponemos. Y esperamos que las cosas resulten como nosotros queremos que resulten, cuando en realidad todas las cosas nos están diciendo que no es así. Acá el Señor Jesús había dicho claramente, en palabras, los tomó a los 12. No iban solamente los 12 en el camino, iban muchos más, pero los tomó a ellos por aparte y les dijo lo que iba a acontecer cuando llegaran a Jerusalén. Y es evidente que Juan recordó esto. El cuerpo no estaba. ¿Por qué no estaba? Porque había resucitado. Todavía no se había manifestado. No se les había presentado. Pero Juan creyó. Porque aún no habían entendido la Escritura. Nos dice que era necesario que él resucitase de los muertos. Ya el Antiguo Testamento, las profecías lo manifestaban. Y volvieron los discípulos a los suyos. Volvieron, desanimados, en sus actividades nuevamente, reunidos por temor a los judíos. Y el versículo 11 dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies del sepulcro, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Estos ángeles, obviamente, tomaron la forma humana y se sentaron uno en la cabecera y otro a los pies del sepulcro donde Jesús había estado. Y le dijeron a ella,
¿por qué lloras? No sé qué habrá pasado por la mente de ella, qué habrá pensado que eran, tal vez algunos de los cuidadores del sepulcro. Pero ella les dice, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. ¿Por qué María Magdalena tenía tanto deseo de estar con Jesús, de verlo? ¿Por qué lo amaba tanto? Bueno, si me acompañan en Lucas, en el capítulo 8, hay un relato muy a la pasada, pero que indica claramente qué es lo que había hecho el Señor Jesús con ella. Dice capítulo 8 de Lucas, versículos 1 y 2. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 iban con él. Pero también iban algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Y después sigue mencionando que otras mujeres la acompañaban. Pero María, la Magdalena, llamada Magdalena, de la cual Jesús había sacado 7 demonios. Imagínense lo atormentada que habrá estado María Magdalena antes de tener ese encuentro con Cristo Jesús. El enemigo jugaba con ella. Y el Señor Jesús había sacado 7 demonios. María estaba muy agradecida al Señor. Lo amaba. Y ahora se encontraba con que el cuerpo había sido arrebatado de la tumba. Y ella quería llevarlo a un lugar donde pudiera el cuerpo estar descansando en paz. Y dice el texto, el versículo 14, que cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? La misma pregunta que le hicieron los 2 ángeles, le hace ahora el Señor Jesús. ¿Por qué lloras y a quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, el jardinero, el que cuidaba de las tumbas que se encontraban allí, para que estuvieran presentables, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. ¿A dónde lo llevaría? Justamente, como esa era una tumba muy, muy rica, ella pensó, incluso ella había resucitado gente. Pensó tal vez en la tumba donde había estado Lázaro. Lo podría llevar a esa tumba, una tumba sencilla, y ahí lo llevaré. Y entonces fue ahí cuando Jesús pronuncia su nombre, María. Y ahí fue cuando ella reconoció su voz. Vio que en realidad no era el jardinero el que se había dirigido a ella diciéndole, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Sino que era el mismo Jesús. Lo reconoció. Estaba tan ahogada tal vez en su sufrimiento, en su llanto, que no lo estaba reconociendo. Y ella le dijo, Raboní, que quiere decir maestro, y se abalanzó para tocarlo. Se arrojó a sus pies. Pero Jesús le dijo, no me toques,
porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces María Magdalena fue para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Como buena discípula, como buena estudiante de investigación, se quedó al máximo, investigó todo, lo observó, vio y cumplió con la misión que le fue entregada. Fue a decirle a sus discípulos, a los hermanos de Jesús, porque Jesús le dijo, ve a mis hermanos y diles. Y ella les dijo que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Mis hermanos, la tumba está vacía. Desde aquel entonces la tumba quedó vacía. Hoy en día hay algún lugar en donde se considera que esa era la tumba de José de Arimatea donde fue puesto el cuerpo de Jesús. Incluso se ha levantado, tengo entendido, una especie de monumento. Hay tumbas de muchos grandes líderes políticos y religiosos, pero que no están vacías. Tienen allí los restos de esos líderes, pero la tumba de Cristo Jesús está vacía. Y está vacía porque Él venció a la muerte. Si Él hubiera cedido, aunque más no sea en pensamiento, a algunas de las tentaciones a las cuales fue sometido, la tumba no estaría vacía. Pero Él no cedió. Él se mantuvo firme, mantuvo durante toda su vida una relación estrecha con el Padre, dejándonos ejemplo para que nosotros también mantengamos esa relación con nuestro Padre, para que no cedamos a la tentación. Pero Él se mantuvo leal por nosotros. Por eso la tumba está vacía. Y este relato quedó claramente detallado en la Biblia para que podamos nosotros identificarnos con alguno de estos personajes. Con Pedro, que observó, que vio, pero que no tuvo en mente lo que había acontecido, lo que el Señor Jesús había dicho. Con Juan, que tuvo fe, que creyó y que evidentemente se acordó de las palabras que el Señor Jesús había dicho. Como María, que permaneció y que persistió hasta que tuvo finalmente un encuentro personal cara a cara con el Señor Jesús. Aún cuando Él todavía no había ascendido para presentarse delante del Padre y presentar su sacrificio, para que ese sacrificio sea acepto por el Padre. La tumba está vacía. Y el Señor Jesús murió la muerte que nosotros merecíamos, para que nosotros pudiéramos vivir la vida que solo Él merecía. Lo hizo por amor a nosotros. Y no nos queda otra que decir, gracias Señor, porque la tumba está vacía. Gracias por darnos esta oportunidad de poder repasar estos hechos y tener la certeza
de que has vencido la muerte por amor a nosotros, de que estuviste dispuesto a vivir 33 años expuesto a la tentación e incluso expuesto a perder por siempre, formar parte de la deidad, algo que escapa a nuestro raciocinio, a nuestra comprensión, que Dios se haga hombre, que viva como un pecador, pero sin cometer pecado alguno, y que esté dispuesto a morir como el peor de los pecadores para darnos vida a nosotros. El misterio de la piedad lo llama el apóstol Pablo. El misterio de la piedad. ¿Cuál será nuestra respuesta ante semejante sacrificio? ¿Estaremos dispuestos a renovar nuestro voto de confianza en nuestro Dios? Si aún no hemos hecho ningún voto, si aún no hemos tomado ninguna decisión, ¿estaremos dispuestos a aceptar a Jesús como nuestro Salvador? Yo quisiera invitarlos a todos los que estén dispuestos a renovar ese voto de confianza en nuestro Dios, de aceptarlo como nuestro Salvador. Los que están aquí en el templo y quieren hacerlo, los invito a ponerse de pie. Y si están en su casa siguiéndolo por Zoom, también. Y si nunca has dado el paso de aceptación a Cristo Jesús, manifestando públicamente, tal vez, por medio del bautismo, y quieres hacerlo, yo te invito a que lo hagas también, a que te pongas de pie, diciéndole al Señor que algún día quieres aceptarlo públicamente a través de las aguas bautismales. Vamos a orar. Querido Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre. Gracias queremos darte, Señor, por tu inmenso amor, porque has estado dispuesto a entregar a tu Hijo Cristo Jesús, y gracias también porque Cristo Jesús estuvo dispuesto a entregarse a sí mismo para ocupar nuestro lugar, para morir la muerte de la cual no se puede resucitar, porque es la muerte segunda, la muerte eterna. Pero Cristo, como no cometió pecado, tuvo y tiene la victoria sobre esta muerte de consecuencias eternas y resucitó para esperanza nuestra, porque algún día, y confiamos, Señor, que ese día esté cercano, se manifieste Cristo Jesús ahora ya de manera gloriosa, como Rey de Reyes y Señor de Señores, para ponerle fin a este mundo de pecado, a este paréntesis en la perfección con la cual tú creaste todas las cosas, y podamos ser llevados contigo a morar por la eternidad. Gracias porque la tumba está vacía, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por darnos la esperanza de éxito, de triunfo y de vida eterna. Bendice a cada uno de los hermanos que está aquí o que está siguiendo por Zoom y que verá esta reunión. Bendice a quienes aún no han tomado la decisión, pero que están ya camino a estudiando tu palabra para poder un día no muy lejano entregarse. Gracias, Señor, por tu amor. Ven pronto a buscarnos. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y que esta tumba vacía
llene nuestros corazones de esperanza. Espero que les haya gustado. Recuerden que subimos todos nuestros videos los sábados a las 11 de la mañana. Recuerden activar la campanita para que les lleguen las notificaciones y nos vemos el sábado que viene.